Nunca pensé que mi vida cambiaría por completo en una fiesta de Año Nuevo. Nunca imaginé que la humillación más grande que he experimentado sería el inicio de mi verdadera libertad. Pero así fue. Y todo comenzó cuando abrí la puerta del salón principal de la empresa donde trabajaba hace 15 años y escuché la voz de mi esposa Rosalía gritando algo que me congeló la sangre. Estaba borracha, sosteniendo el micrófono con una mano y una copa de champán con la otra, riéndose a carcajadas mientras señalaba hacia el público. Su voz resonaba por todo el lugar, amplificada, imposible de ignorar. Y lo que dijo fue esto: ¿quién quiere pasar la noche con mi viejo feo y escucharlo roncar? Precio inicial, $50. Vamos, señoras, no sean tímidas. Es una ganga. Las risas explotaron por todo el salón. Ejecutivos con trajes caros se doblaban de la risa. Secretarias cubrían sus bocas mientras sus hombros temblaban. Algunos incluso aplaudían como si fuera el mejor chiste del año. Y yo estaba ahí, parado en la entrada, con mi saco arrugado porque acababa de cambiar un neumático pinchado en la carretera, sudado, cansado y completamente destruido por dentro. Rosalía ni siquiera me había visto entrar. Seguía con su show, disfrutando cada segundo de atención. Pero lo que vino después, lo que sucedió en los siguientes 30 minutos, cambió todo. Absolutamente todo. Y no de la manera que ella esperaba. Mi nombre es Sebastián. Tengo 51 años. Soy lo que la gente llamaría un hombre común. No soy guapo, nunca lo fui. Perdí casi todo mi cabello antes de los 40. Tengo algunos kilos de más, aunque no tantos como Rosalía siempre decía. Uso lentes para leer. Mi ropa no es de marca. Trabajo en una empresa de desarrollo inmobiliario como gerente administrativo, un puesto que suena más importante de lo que realmente es. Gano bien, no me puedo quejar, pero tampoco soy rico. Soy invisible para la mayoría de las personas. Y durante 23 años, fui invisible incluso para mi propia esposa. Pero esa noche, por primera vez en más de 2 décadas, me convertí en el centro de atención. Y créeme cuando te digo que no fue como siempre soñé que sería. Llegué tarde a la fiesta por culpa del neumático. Rosalía había insistido en que fuéramos en autos separados porque ella quería quedarse hasta tarde y yo, según sus palabras, siempre me cansaba temprano como un viejo aburrido. Le dije que no había problema. Nunca había problema con nada de lo que ella decidía. Así había sido nuestro matrimonio desde hace años. Ella decidía, yo aceptaba. Ella hablaba, yo escuchaba. Ella brillaba, yo desaparecía. Cuando finalmente llegué al hotel donde se realizaba el evento, ya eran casi las 11 de la noche. El salón estaba decorado con luces doradas y plateadas, globos enormes colgando del techo, mesas llenas de comida y bebida. Música alta. Gente riendo. El ambiente perfecto para celebrar el fin de año. Perfecto para todos menos para mí. Entré por la puerta lateral porque no quería llamar la atención. Busqué a Rosalía con la mirada y la encontré inmediatamente. No por verla, sino por escucharla. Estaba en el pequeño escenario que habían montado para el DJ, con el micrófono en la mano, hablando a todo volumen. Al principio pensé que estaba dando un discurso gracioso, algo típico de ella cuando bebía demasiado. Pero entonces escuché las palabras. Y sentí como todo mi cuerpo se ponía rígido. Vamos, amigas. $50 por mi marido. Lo regalo. Es un hombre responsable, paga las cuentas a tiempo, no molesta mucho. Eso sí, ronca como un oso y no tiene nada de pelo, pero bueno, nadie es perfecto. Más risas. Más aplausos. Alguien gritó, yo ofrezco 25. Y todos estallaron en carcajadas otra vez. Rosalía fingió indignación. 25. Pero qué ofensa. Este hombre vale al menos 30. Mi estómago se retorció. Mis manos comenzaron a temblar. Quería salir corriendo. Quería desaparecer. Pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí, paralizado, viendo cómo mi esposa me convertía en el hazmerreír de toda la empresa. De mis colegas. De mi jefe. De personas que tendría que ver todos los días después de esa noche. Y entonces pasó algo extraño. Algo que no esperaba. En medio de toda esa humillación, en medio de las risas y los comentarios crueles, sentí algo diferente. No fue rabia. No fue tristeza. Fue claridad. Una claridad fría y absoluta que me atravesó como un rayo. Vi todo con una nitidez que nunca antes había experimentado. Vi a Rosalía en ese escenario, borracha y cruel, disfrutando de mi dolor.
Vi a toda esa gente riendo de mí como si yo fuera menos que nada. Y por primera vez en 23 años, me pregunté, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo permití que esto fuera mi vida? ¿Cuándo dejé de importar? Pero más importante aún, ¿por qué seguía ahí? Rosalía finalmente me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del salón lleno de gente. Por un segundo, solo un segundo, vi algo parecido a la vergüenza cruzar su rostro. Pero desapareció tan rápido como llegó. Sonrió. Esa sonrisa que conocía tan bien. Esa sonrisa que decía, es solo una broma, no seas dramático. Y entonces dijo al micrófono, ahí está. El hombre del momento. Sebastián, amor, sube al escenario. Vamos a cerrar esta subasta. El salón entero volteó a verme. Decenas de pares de ojos clavados en mí. Esperando. Algunos con curiosidad. Otros con lástima. Algunos todavía riendo. Y yo seguía sin poder moverme. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Algo se había roto. O tal vez, algo finalmente se había despertado. Para entender cómo llegué a ese momento, parado en la entrada de un salón mientras mi esposa me subastaba como si fuera un objeto usado, tengo que retroceder en el tiempo. Tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en el hombre invisible que todos veían esa noche. Porque no siempre fui así. Hubo un tiempo en que tenía sueños. En que tenía planes. En que creía que mi vida iba a ser diferente. Conocí a Rosalía cuando tenía 28 años. Yo trabajaba como arquitecto junior en un estudio pequeño pero prometedor. No ganaba mucho, pero amaba lo que hacía. Pasaba noches enteras dibujando planos, diseñando edificios que existían solo en mi imaginación pero que algún día, pensaba, se convertirían en realidad. Tenía un cuaderno lleno de ideas para mi propio estudio de arquitectura. Quería especializarme en viviendas sostenibles, en proyectos que combinaran funcionalidad con belleza. Suena ingenuo ahora, lo sé, pero en ese entonces, creía que era posible. Rosalía apareció en mi vida como una tormenta de verano. Repentina, intensa, imposible de ignorar. La conocí en la boda de un amigo común. Ella usaba un vestido color verde esmeralda que le quedaba perfecto. Tenía el cabello largo y oscuro, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, y una forma de hablar que te hacía sentir como si fueras la persona más interesante del mundo. Me buscó ella. Yo estaba sentado en una mesa del fondo, incómodo con mi traje prestado, cuando se acercó y me dijo, ¿siempre te escondes en las fiestas o solo cuando hay gente bonita? Me reí, me sonrojé, y caí completamente rendido. Los primeros meses fueron mágicos. Rosalía me hacía sentir especial. Me decía que era diferente a los otros hombres que había conocido, que era inteligente, talentoso, con un futuro brillante. Me presentaba con sus amigas como mi arquitecto. Iba a mi pequeño apartamento y miraba mis dibujos durante horas, diciéndome que algún día sería famoso. Yo le creía. Quería creerle. Porque cuando estaba con ella, me sentía capaz de cualquier cosa. Nos casamos un año después. Fue una boda sencilla, no teníamos mucho dinero. Pero éramos felices. O al menos yo lo era. Rosalía hablaba de tener hijos, de construir una familia, de comprar una casa grande donde yo pudiera tener mi propio estudio. Yo trabajaba más horas, tomaba proyectos extras, ahorraba cada peso que podía. Quería darle todo lo que me pedía. Quería ser el hombre que ella merecía. Pero entonces algo empezó a cambiar. Pequeñas cosas al principio. Tan pequeñas que casi no las noté. Rosalía comenzó a hacer comentarios sobre mi ropa. ¿Vas a salir con esa camisa? Pareces un vendedor de seguros. Sobre mi trabajo. ¿Todavía sigues en ese estudiocito? Pensé que ya habrías progresado. Sobre mis amigos. Tomás es divertido, pero no tiene ambición, ¿verdad? No quiero que te conformes como él. Yo cambiaba de camisa. Trabajaba más duro. Veía menos a Tomás. Porque pensaba que eso era lo que hacían los buenos esposos. Adaptarse. Mejorar. Hacer feliz a su pareja. Cuando Rosalía quedó embarazada, sentí que todo tenía sentido. Íbamos a ser padres. Íbamos a tener esa familia con la que habíamos soñado. Dejé el estudio de arquitectura y acepté un puesto de gerente administrativo en una empresa de desarrollo inmobiliario. Pagaba el triple. No era lo que amaba, pero era lo responsable. Lo maduro. Lo que un padre de familia debía hacer. Rosalía estaba feliz. Me abrazó y me dijo, esto es temporal, amor.
Cuando nazca el bebé y estemos estables, volverás a la arquitectura. Yo le creí. Pero el bebé nunca nació. Rosalía perdió el embarazo a los 4 meses. Fue devastador para ambos. Lloramos juntos. Nos prometimos que lo intentaríamos de nuevo. Pero pasaron los meses y ella nunca quiso hablar del tema. Cada vez que yo mencionaba la posibilidad de tener hijos, ella cambiaba de conversación o se molestaba. No estoy lista, decía. Todavía somos jóvenes. Hay tiempo. Y yo esperaba. Porque eso era lo que hacía. Esperar. Los años pasaron de una forma extraña. No sentí cómo se iban. Un día tenía 30 años, lleno de planes y esperanzas. Y de repente tenía 40, y después 45, y ya no recordaba cuáles eran esos planes. Mi trabajo se volvió rutinario. Revisaba presupuestos, coordinaba equipos, asistía a juntas interminables sobre proyectos que otros diseñaban. A veces miraba los planos y sentía un dolor en el pecho. Un recordatorio de lo que pude haber sido. Pero lo ignoraba. Porque tenía responsabilidades. Porque Rosalía necesitaba que yo fuera estable. Porque eso era lo que un buen hombre hacía. Y Rosalía siguió cambiando. Los comentarios se volvieron más frecuentes. Más filosos. Ya no solo criticaba mi ropa o mi trabajo. Ahora era mi cuerpo. Estás engordando, Sebastián. Deberías cuidarte. Mi cabello. Cada día tienes menos pelo. Pareces más viejo de lo que eres. Mi forma de hablar. ¿Por qué siempre cuentas historias tan aburridas? Al principio intentaba defenderme. Luego intentaba cambiar. Y finalmente, dejé de intentar cualquier cosa. Me volví silencioso. Invisible. Exactamente lo que ella parecía querer. Nuestras conversaciones se redujeron a lo mínimo. ¿Pagaste la luz? ¿A qué hora llegas? No olvides recoger mi ropa de la tintorería. Nunca me preguntaba cómo me sentía. Nunca me preguntaba si era feliz. Nunca me preguntaba nada que no tuviera que ver con tareas o dinero. Y yo tampoco preguntaba. Porque en algún momento, dejamos de ser una pareja y nos convertimos en dos extraños que compartían una casa, una cuenta bancaria y un apellido. Nada más. Mis amigos lo notaron antes que yo. Tomás, mi mejor amigo desde la universidad, me lo dijo directamente un día mientras tomábamos café. Hermano, esto no está bien. La forma en que Rosalía te habla, la forma en que te trata. No es normal. Yo me reí. Le dije que exageraba. Que todos los matrimonios pasaban por momentos difíciles. Que Rosalía solo estaba estresada por su trabajo. Que las cosas iban a mejorar. Tomás me miró con tristeza y no dijo nada más. Pero yo vi en sus ojos lo que pensaba, que yo estaba mintiendo. Y tenía razón. 3 semanas antes de la fiesta de Año Nuevo pasó algo que debió haberme despertado. Fue mi cumpleaños número 51. Un día normal, sin importancia para la mayoría de la gente. Pero yo siempre le había dado importancia a los cumpleaños. Rosalía lo sabía. Durante años, yo había organizado fiestas para ella, le había comprado regalos, le había preparado su desayuno favorito. Ese día, esperé. Esperé a que me dijera feliz cumpleaños. Esperé un mensaje, una llamada, algo. Nada. Llegó a casa a las 9 de la noche, después de salir con sus amigas. No mencionó mi cumpleaños. Ni siquiera una vez. Y yo no dije nada. Pero esa noche, acostado en la cama, mirando el techo oscuro, sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue dramático. No lloré. No grité. Solo sentí un silencio profundo. Y por primera vez en más de 20 años, pensé, esto tiene que terminar. Después de esa noche, después de que Rosalía olvidara mi cumpleaños como si fuera un día cualquiera, algo cambió en mí. No fue una explosión. No fue un momento de revelación dramática. Fue más bien como despertar lentamente de un sueño largo y confuso. Empecé a observar. A prestar atención a cosas que antes dejaba pasar. Y lo que vi me destruyó de una manera silenciosa y profunda. Comencé a notar cómo Rosalía hablaba de mí cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Una tarde llegué temprano a casa y la encontré hablando por teléfono con su hermana. Estaba en la sala, riéndose, y yo me quedé en el pasillo sin hacer ruido. No, en serio, a veces me pregunto por qué sigo con él, decía. Es tan predecible, tan aburrido. No tiene ambición, no tiene chispa. Llega a casa, se sienta en el sillón, ve televisión y se duerme.
Así todos los días. Mi prima me preguntó el otro día cómo lo soporto. Se rió. Esa risa que yo conocía tan bien. Y siguió, le dije que al menos es responsable con el dinero. Y no me molesta, ¿sabes? Es como tener un compañero de cuarto que paga la mitad de todo. Me quedé ahí, paralizado, escuchando cómo mi esposa me reducía a un compañero de cuarto útil. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No entré a la sala. Di media vuelta, salí de la casa y caminé durante 2 horas por el vecindario sin rumbo. Cuando regresé, ella actuó como si nada. ¿Dónde estabas?, me preguntó sin levantar la vista de su teléfono. Caminando, respondí. Ah, dijo, y eso fue todo. Empecé a recordar otras ocasiones. Otras palabras. Otros momentos que había ignorado porque era más fácil no verlos. Como aquella cena con sus amigas hace 2 años. Estábamos en un restaurante elegante, uno de esos lugares donde Rosalía insistía en ir aunque yo me sintiera fuera de lugar con mi ropa simple. Sus amigas hablaban de sus esposos. Carolina presumía que el suyo acababa de recibir un ascenso importante. Brenda contaba que el suyo le había regalado un viaje a Europa. Y entonces Graciela, con esa sonrisa falsa que siempre usaba, me miró y dijo, «¿Y tú, Sebastián, qué sorpresas le tienes preparadas a Rosalía?». Antes de que pudiera responder, Rosalía soltó una risa seca. Sebastián no es de sorpresas. Es más bien de rutinas. ¿Verdad, amor? Todas rieron. Yo sonreí, incómodo, y me concentré en mi plato. Después, en el auto, le dije que ese comentario me había dolido. Ella rodó los ojos. Era una broma, Sebastián. Ahora tampoco puedo hacer bromas. Y yo me quedé callado. Como siempre. O como aquella vez que su madre vino a visitarnos. Yo siempre había intentado llevarme bien con mi suegra, aunque ella nunca me trató con mucho afecto. Ese día preparé una comida especial, limpié toda la casa, me aseguré de que todo estuviera perfecto. Durante el almuerzo, mi suegra comentó lo linda que se veía la casa. Yo sonreí, esperando que Rosalía mencionara el esfuerzo que había hecho. Pero en lugar de eso, ella dijo, «Sí, mamá, yo me encargo de que todo esté bien. Ya sabes cómo son los hombres, si los dejas solos todo es un desastre». Mi suegra asintió. «Tienes razón, hija. Tu padre era igual. Menos mal que tú heredaste mi sentido del orden». Yo estaba sentado ahí, en la misma mesa, y hablaban de mí como si fuera invisible. Como si no existiera. Los comentarios sobre mi apariencia se volvieron constantes. «Sebastián, esa camisa te queda horrible. Pareces un oficinista de los años 90. ¿Por qué no haces ejercicio? Mira esa panza, cada día está peor. Deberías usar gorras, así no se nota tanto que estás quedando calvo». Al principio intentaba cambiar. Compré ropa nueva. Intenté ir al gimnasio. Pero nada era suficiente. Siempre había algo más que criticar. Mi forma de caminar. Mi forma de reír. Mis gustos en música o películas. Todo en mí parecía molestarle. Y poco a poco, dejé de intentar. Me puse la ropa que fuera. Dejé de mirarme al espejo. Dejé de importarme a mí mismo porque claramente no le importaba a nadie más. En las reuniones familiares o sociales, Rosalía tenía una forma especial de hacerme sentir pequeño. Siempre había una comparación. Siempre había alguien mejor. El esposo de Vanessa acaba de comprar una casa en la playa. ¿Cuándo vamos a poder nosotros? Iván fue promovido a director. Llevan la misma cantidad de años en su empresa que tú, ¿no? ¡Qué curioso! Alonso siempre lleva a su esposa a restaurantes nuevos. Nosotros siempre vamos a los mismos lugares aburridos. Cada comentario era una aguja pequeña. Pero cuando son miles de agujas durante años, terminan atravesándote completo. Mis colegas en el trabajo también lo notaban. No lo decían directamente, pero yo veía sus miradas de lástima cuando Rosalía llamaba a la oficina. Ella nunca preguntaba cómo estaba. Nunca era para decir algo amable. Siempre era para pedirme algo o para reclamarme algo. Se te olvidó pagar la tarjeta de crédito. Necesito que pases al supermercado. ¿Por qué no contestas tus mensajes? Una vez, mi compañera de cubículo, una mujer mayor llamada Brenda, me dijo suavemente, «Sebastián, no es por meterme, pero, ¿estás bien? Tu esposa parece muy exigente». Le dije que todo estaba bien, que así era nuestro matrimonio. Pero Brenda me miró con esos ojos que decían,
no tienes que mentirme. Y yo cambié de tema rápidamente porque no quería que nadie más viera lo patética que era mi vida. Tomás fue el único que me confrontó de verdad. Una noche, después de tomar unas cervezas, me lo dijo sin rodeos. Hermano, esto no es un matrimonio. Esto es un maltrato. Rosalía te humilla constantemente. Te controla. Te hace sentir menos. Y tú lo permites. ¿Por qué? ¿Por qué sigues ahí? Yo me molesté. Le dije que no entendía. Que el matrimonio era compromiso. Que no todo era perfecto, pero que eso era normal. Tomás negó con la cabeza. No, Sebastián. No es normal. Mi esposa y yo tenemos problemas, sí, pero nunca me haría sentir como Rosalía te hace sentir a ti. Eso no es amor. Ni siquiera es respeto. Yo me fui de ahí enojado. No le hablé durante semanas. Porque lo que Tomás había dicho era verdad. Y yo no estaba listo para enfrentarla. Pero después de mi cumpleaños olvidado, después de escuchar esa conversación telefónica, ya no pude ignorarlo más. Empecé a hacer cuentas mentales. A preguntarme cuándo había sido la última vez que Rosalía me preguntó cómo estuvo mi día. No podía recordarlo. ¿Cuándo fue la última vez que me abrazó sin que yo lo iniciara? Tampoco lo recordaba. ¿Cuándo fue la última vez que me dijo que me amaba, que estaba orgullosa de mí, que agradecía algo que yo hubiera hecho? Silencio. Solo silencio en mi memoria. Me di cuenta de algo terrible. Llevaba años viviendo con una mujer que no me quería. Que tal vez nunca me había querido realmente. Y lo peor de todo, yo me había convertido en alguien tan pequeño, tan invisible, tan insignificante, que hasta yo mismo había dejado de quererme. Me había transformado en el hombre que ella veía. El hombre aburrido. El hombre sin valor. El hombre que no merecía ni siquiera un feliz cumpleaños. 3 semanas después llegó la invitación a la fiesta de Año Nuevo de la empresa. Rosalía estaba emocionada. Por fin algo interesante, dijo. Estos eventos siempre son mejores que quedarnos en casa viendo televisión. Yo solo asentí, pero por dentro, algo había cambiado. No sabía qué iba a pasar. No tenía un plan. Pero sabía, con una certeza que me asustaba y me liberaba al mismo tiempo, que algo tenía que cambiar. Que yo tenía que cambiar. Aunque no supiera cómo. Aunque no supiera cuándo. Solo sabía que no podía seguir siendo ese hombre invisible. Ese hombre que valía menos que nada para la persona que supuestamente lo amaba. Los días previos a la fiesta de Año Nuevo fueron extraños. Yo seguía haciendo todo lo de siempre. Me levantaba, iba al trabajo, regresaba a casa, cenaba en silencio mientras Rosalía veía sus programas de televisión, y me iba a dormir. Pero por dentro, algo había cambiado de manera fundamental. Era como si me hubiera desconectado emocionalmente. Como si estuviera viendo mi vida desde afuera, observando a un extraño que se parecía a mí pero que ya no era yo. Rosalía no notó nada. O tal vez sí lo notó y no le importó. Seguía con sus rutinas, sus quejas, sus comentarios hirientes disfrazados de bromas. Pero ya no me afectaban de la misma manera. No porque me hubiera vuelto más fuerte, sino porque algo dentro de mí se había apagado. O tal vez se había encendido. No estoy seguro. Solo sé que por primera vez en décadas, dejé de intentar ganarme su aprobación. Dejé de disculparme por existir. Dejé de desaparecer. Una noche, 4 días antes de la fiesta, Rosalía estaba arreglándose para salir con sus amigas. Yo estaba en la sala leyendo el periódico. Ella salió del cuarto con un vestido color vino que no le había visto antes. Se paró frente a mí, esperando claramente un cumplido. Antes, yo hubiera dicho algo amable. Hubiera hecho el esfuerzo. Pero esa noche solo levanté la vista, la miré un segundo y volví al periódico. ¿Y bien?, dijo ella, con las manos en las caderas. ¿Bien qué?, respondí sin levantar la mirada. Mi vestido nuevo. No vas a decir nada. Dejé el periódico. La miré directamente. Te ves bien, dije con un tono neutro, completamente vacío de emoción. Y volví a leer. Vi su expresión cambiar. Confusión primero. Luego molestia. Qué romántico, dijo con sarcasmo. No sé qué esperaba. Y se fue dando un portazo. Antes, yo hubiera corrido detrás de ella a disculparme. Esa noche, me quedé sentado, terminé de leer el periódico y me fui a dormir tranquilo. Comencé a hacer cosas pequeñas que nunca me había permitido hacer. Un día llegué tarde del trabajo sin avisar. Rosalía me llamó 3 veces.
No contesté hasta que estuve listo. Cuando finalmente respondí, ella estaba furiosa. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no contestabas? Estaba caminando, dije simplemente. ¿Caminando? Y no podías responder el teléfono. No tenía ganas, respondí. Hubo un silencio del otro lado. Rosalía no sabía qué decir. Yo tampoco sabía de dónde salía esa calma, esa indiferencia. Pero se sentía bien. Se sentía como despertar después de años de estar dormido. Otra noche, ella preparó la cena y era algo que yo no quería comer. Normalmente lo hubiera comido sin quejarme. Pero esa vez dije, no tengo hambre de eso. Voy a pedir algo para mí. Rosalía me miró como si le hubiera dicho algo ofensivo. ¿Desde cuándo eres tan especial? No soy especial, dije. Solo sé lo que quiero comer. Pedí comida china, la comí solo en la cocina mientras ella cenaba en la sala, y no sentí culpa. Ni siquiera un poco. Tomás lo notó inmediatamente. Almorzamos juntos 2 días antes de la fiesta y me observó durante toda la comida con expresión curiosa. Estás diferente, dijo finalmente. ¿Diferente cómo? No lo sé. Más, presente, como si hubieras regresado de algún lugar lejano. Me encogí de hombros. Tal vez sí regresé. Tomás sonrió. ¿Pasó algo con Rosalía? No pasó nada. Ese es el problema. Nunca pasa nada. Y ya me cansé de esperar a que pase. Mi amigo asintió lentamente. ¿Vas a dejarla? La pregunta me sorprendió. No porque no lo hubiera pensado, sino porque era la primera vez que alguien lo decía en voz alta. No lo sé, respondí honestamente. Pero ya no puedo seguir siendo el hombre que fui. Ese hombre murió. O debió morir hace años. Tomás puso su mano en mi hombro. Lo que sea que decidas, hermano, yo te apoyo. Pero sea lo que sea, hazlo. No te quedes en el limbo. Eso es peor que cualquier cosa. Tenía razón. Y yo lo sabía. La mañana de la fiesta de Año Nuevo, Rosalía estaba particularmente emocionada. Se había comprado un vestido nuevo, color dorado, que según ella le había costado una fortuna. Pasó horas arreglándose el cabello y el maquillaje. Cuando finalmente salió del cuarto, giró frente a mí esperando mi reacción. ¿Cómo me veo?, preguntó con esa voz que usaba cuando quería atención. La miré. Objetivamente, se veía bien. Siempre había sido una mujer atractiva. Pero cuando la miraba, ya no sentía nada. Ni amor. Ni resentimiento. Ni siquiera indiferencia. Solo vacío. Bien, dije. Solo eso. ¿Bien? Eso es todo. ¿Qué más quieres que diga? Rosalía frunció el ceño. Podrías hacer un esfuerzo, Sebastián. Podrías actuar como si te importara. Podría, dije, y dejé la frase flotando en el aire. Su expresión se endureció. A veces eres insoportable. No sé qué te pasa últimamente. Nada me pasa, respondí con calma. Todo está perfectamente claro por primera vez en años. Ella me miró con frustración, esperando que yo dijera algo más, que iniciara una pelea, que me disculpara. Pero yo solo me puse mi saco y revisé las llaves del auto. Nos vemos allá, dijo finalmente, molesta. Yo me voy ya. No quiero llegar tarde. Está bien, respondí. Maneja con cuidado. Se fue sin despedirse, y yo me quedé solo en la casa, mirando por la ventana como su auto desaparecía por la calle. Me senté en el sillón durante un rato largo. Pensé en todas las veces que había cedido, que había desaparecido, que había dejado que Rosalía me tratara como si yo no importara. Pensé en los 23 años que habíamos estado juntos. En todo lo que había sacrificado. En todo lo que había perdido. Y me pregunté, ¿qué me quedaba? ¿Quién era yo sin ese matrimonio? Sin esa mujer que me había definido durante tanto tiempo, aunque fuera para hacerme sentir pequeño. No tenía respuestas. Pero por primera vez en décadas, no me asustaba no tenerlas. Me sentía extrañamente en paz. Como si hubiera tomado una decisión sin saber exactamente cuál era esa decisión. Como si mi cuerpo y mi mente hubieran llegado a un acuerdo silencioso. Esto no puede continuar. No de esta manera. No más. Salí de casa 1 hora después de Rosalía. Manejaba tranquilo, sin prisa. Puse música que me gustaba, algo que ella siempre criticaba diciendo que era música de viejos. Canté en voz baja. Y me sentí bien. Realmente bien.
Fue entonces cuando pinché el neumático. Estaba a mitad de camino al hotel cuando escuché el ruido inconfundible. Me detuve en el arcén de la carretera. Bajé. Miré el neumático desinflado. Y en lugar de molestarme, me reí. Me reí porque era típico. Porque por supuesto que algo así iba a pasar. Porque mi vida había sido una serie interminable de pequeñas humillaciones y obstáculos. Cambié el neumático yo solo. Me ensucié las manos. Me sudó la camisa. Me tomó casi 40 minutos. Cuando terminé, miré mi reflejo en la ventana del auto. Tenía el cabello desordenado, la camisa arrugada, las manos sucias de grasa. Y pensé, así es como me siento por dentro. Desarreglado, sucio, cansado, pero todavía aquí, todavía funcionando, todavía capaz de arreglar lo que está roto. Llegué al hotel casi a las 11 de la noche. El estacionamiento estaba lleno. La música se escuchaba desde afuera. Caminé hacia la entrada despacio. Parte de mí no quería entrar. Parte de mí quería dar media vuelta, subir al auto y manejar a cualquier otro lugar. Empezar de nuevo. Desaparecer de verdad esta vez. Pero no lo hice. Porque tenía que ver. Tenía que saber. Tenía que cerrar ese capítulo de mi vida de alguna manera. Abrí la puerta del salón. Y lo primero que escuché fue la voz de Rosalía. Amplificada. Borracha. Cruel. Diciendo esas palabras que nunca olvidaré. ¿Quién quiere pasar la noche con mi viejo feo y escucharlo roncar? Precio inicial, $50. Y en ese momento, parado en la entrada con mi ropa sucia y mi corazón finalmente despierto, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero lo sabía. Lo sentía. Y por primera vez en 23 años, no tenía miedo. El salón estaba decorado como si fuera la celebración más importante del año. Luces doradas colgaban del techo formando cascadas de brillo. Globos plateados y blancos flotaban en las esquinas. Las mesas estaban cubiertas con manteles color crema y centros de mesa elegantes. Había una barra de bebidas completa al fondo, un área de buffet con comida que se veía cara, y un pequeño escenario donde normalmente tocaba alguna banda o donde el DJ ponía música. Esa noche, el escenario estaba ocupado por mi esposa. Y ella estaba dando el show de su vida. Rosalía sostenía el micrófono con una mano mientras con la otra gesticulaba de manera exagerada. Su vestido dorado brillaba bajo las luces. Tenía el cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable. Se veía hermosa. Y completamente borracha. Su voz resonaba por todo el salón, distorsionada un poco por el sistema de sonido, pero lo suficientemente clara para que cada palabra me atravesara como un cuchillo. Vamos, señoras. No sean tímidas. Es una oferta única. Un marido casi nuevo, poco uso, buen mantenimiento. Las risas explotaban por todas partes. Vi a ejecutivos que conocía desde hacía años doblarse de la risa. Vi a secretarias jóvenes cubrir sus bocas mientras sus hombros temblaban. Vi a mi jefe, Alonso, un hombre serio de 60 años, mirando la escena con una expresión incómoda, como si no supiera si reírse o intervenir. Rosalía continuó. Miren, les voy a ser honesta. No es el hombre más emocionante del mundo. No va a recitarles poesía. No va a llevarlas a bailar bajo la luna. Pero eso sí, paga las cuentas a tiempo, no se queja mucho, y si cierran los ojos mientras ronca, casi ni se nota que está ahí. Más risas. Más aplausos. Alguien gritó desde una mesa del fondo, yo ofrezco $30. Y el lugar estalló en carcajadas otra vez. Rosalía fingió indignación. 30. Pero qué insulto. Este hombre vale al menos, bueno, al menos 40. Se rió de su propio chiste. Y todos rieron con ella. Yo seguía en la entrada, paralizado. Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos. Mis manos temblaban ligeramente. Parte de mí quería salir corriendo. Otra parte quería subir al escenario y arrancarle el micrófono. Pero otra parte, la parte que había despertado en las últimas semanas, la parte que ya no tenía miedo, me decía, quédate. Mira, esto es lo que siempre ha sido. Solo que ahora es público. Ahora todos pueden ver lo que tú has vivido en privado durante años. Entonces Rosalía hizo algo peor. Mucho peor. Se llevó la mano a la frente de manera dramática y dijo, ay, pero déjenme contarles la mejor parte. Mi querido esposo no solo es feo y aburrido. También es calvito. Sí, señoras,
viene con aerodinámica incluida. Y tiene una pancita que cada año crece un poquito más. Es como un proyecto de largo plazo, ¿saben? Nunca sabes cuánto más va a crecer, pero siempre es una sorpresa. La gente rió aún más fuerte. Algunos incluso aplaudieron. Vi a Carolina, una de las amigas de Rosalía, riéndose tanto que tenía lágrimas en los ojos. Vi a Iván, un colega del departamento de finanzas, negando con la cabeza pero sonriendo. Vi a Graciela, otra amiga de mi esposa, grabando todo con su teléfono celular. Y entonces Rosalía me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del salón lleno de gente. Por un segundo, solo un segundo, vi algo cruzar su rostro. No sé si fue vergüenza, sorpresa o miedo. Pero desapareció tan rápido como llegó. Y en su lugar apareció esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que yo conocía tan bien. La sonrisa que decía, es solo una broma, relájate, no seas tan sensible. La sonrisa que había usado durante años para justificar cada comentario cruel, cada humillación disfrazada de humor. Se rió en el micrófono. Hablando del rey de Roma. Ahí está. El hombre del momento. Sebastián, amor, no te quedes ahí parado como estatua. Ven, ven. Sube al escenario. La gente necesita verte de cerca para saber si vale la pena la inversión. El salón entero se volteó a verme. Más de 100 pares de ojos clavados en mí. Algunos curiosos. Algunos divertidos. Algunos claramente incómodos. Vi a mi asistente, Brenda, mirándome con algo que parecía lástima profunda. Vi a Tomás, mi mejor amigo, que había llegado con su esposa, parado cerca de la barra con expresión de furia contenida. Rosalía seguía hablando. No podía detenerse. O no quería. Miren esa cara. Esa es la cara que veo todos los días en el desayuno. ¿No es emocionante? Y esa camisa arrugada, ¡ay Dios! Eso es clásico de Sebastián. Siempre tan elegante, tan preocupado por su imagen. Hizo una pausa dramática. Alguien ofrezca algo. Por favor. Aunque sea $20. Lo necesito fuera de mi casa aunque sea una noche. Las risas ahora tenían un tono diferente. Algunos seguían riéndose a carcajadas, pero otros comenzaban a mirar hacia otro lado. Algunos murmuraban entre ellos. Vi a Alonso decirle algo a su esposa, ambos con expresiones serias. Y entonces una voz masculina gritó desde alguna parte del salón, yo ofrezco $10, pero solo si viene con garantía de devolución. El lugar estalló otra vez. Rosalía aplaudió. Ah, lo siento. No hay devoluciones. Todas las ventas son finales. Y siguió riendo. Siguió disfrutando su momento, completamente ajena al hecho de que cada palabra que salía de su boca estaba destruyendo cualquier cosa que hubiera quedado entre nosotros. Yo caminé lentamente hacia adelante, no hacia el escenario, hacia una mesa vacía cerca del frente. Me senté, crucé las manos sobre la mesa, y la miré, solo la miré. Mi expresión debió haber sido diferente a cualquier cosa que ella hubiera visto antes, porque su sonrisa vaciló por un momento. Pero continuó. Sebastián, no te sientes. Ven aquí. No seas tímido. Yo no me moví. Solo seguí mirándola. Calmado. Tranquilo. Como si estuviera observando a una extraña haciendo algo vergonzoso. Tomás se acercó a mi mesa. Se sentó a mi lado. Hermano, dijo en voz baja, vámonos. No tienes que quedarte aquí. No tienes que soportar esto. Pero yo negué con la cabeza. No, dije suavemente. Necesito ver hasta dónde llega. Tomás me miró con preocupación, pero no insistió. Se quedó sentado a mi lado en silencio. Rosalía, al ver que yo no respondía a sus provocaciones, cambió de táctica. Está bien. Si nadie quiere comprar a mi marido, lo regaño. Gratis. Quien lo quiera puede llevárselo sin costo alguno. Es más, yo pago para que alguien se lo lleve. Levantó su copa de champán. $50 al que se lo lleve. Eso es. Una subasta al revés. Yo pago para deshacerme de él. Algunas personas todavía reían, pero muchas ya no vi caras de incomodidad. De vergüenza ajena. De esto ya fue demasiado lejos. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Algo que nunca, en 1.000.000 de años, hubiera imaginado. Una mujer se levantó de una mesa cerca del fondo del salón. Era Vanessa, la nueva directora de proyectos de la empresa.
Tenía 45 años, elegante, seria, con una reputación de ser brillante y profesional. Siempre había sido amable conmigo en las pocas interacciones que habíamos tenido, pero nunca habíamos tenido una conversación real. Ella caminó hacia el escenario con pasos firmes y seguros. Su vestido era color gris plateado, simple pero elegante. Su expresión era completamente calmada. El salón se fue quedando en silencio mientras la veían caminar. Rosalía también se quedó callada, confundida, mirando a esta mujer acercarse. Vanessa subió los 3 escalones del escenario con gracia. Extendió su mano hacia Rosalía. El micrófono, por favor, dijo con voz firme pero educada. Rosalía, todavía borracha y confundida, se lo dio sin pensar. Vanessa tomó el micrófono, esperó a que el silencio fuera absoluto, y entonces habló. Su voz era clara, poderosa, llena de una autoridad tranquila que hizo que cada persona en ese salón prestara atención completa. Buenas noches a todos. Comenzó. Mi nombre es Vanessa Herrera. Soy la directora de proyectos de esta empresa desde hace 6 meses. Y quiero hacer una oferta por Sebastián. Pausa. El salón estaba tan silencioso que podías escuchar la respiración de la gente. Rosalía la miraba con expresión de triunfo, pensando claramente que Vanessa iba a seguir con la broma. Pero entonces Vanessa dijo algo que cambió todo. Ofrezco $50,000. El silencio se hizo más profundo. Más pesado. Nadie se movía. Nadie respiraba. Rosalía parpadeó, confundida. ¿Qué? Vanessa la miró directamente. $50,000. No por el hombre que ustedes están viendo como objeto de burla esta noche, sino por el arquitecto que nunca conocieron. Por el profesional que esta empresa ha estado explotando durante años sin darle el crédito que merece. Vanessa se movió por el escenario con una calma que contrastaba brutalmente con la actuación frenética que Rosalía había dado minutos antes. Sostenía el micrófono como si hubiera nacido para hablar en público, con esa seguridad que solo tienen las personas que saben exactamente lo que van a decir y por qué lo van a decir. El silencio en el salón era tan absoluto que podía escuchar el zumbido del sistema de sonido, el tintineo lejano de copas, la respiración colectiva de más de 100 personas esperando sus siguientes palabras. Hace 6 meses llegué a esta empresa, continuó Vanessa. Una de mis primeras tareas fue revisar todos los proyectos importantes de los últimos 10 años. Conocer la historia. Entender cómo llegamos a donde estamos. Y me encontré con algo muy interesante. Hizo una pausa. Miró directamente a Alonso, nuestro CEO, que estaba sentado en una mesa central con expresión tensa. Específicamente, me encontré con el proyecto Torres del Pacífico. Ese desarrollo que salvó esta empresa de la bancarrota hace 6 años. Ese proyecto que nos dio prestigio, que nos abrió puertas con inversionistas internacionales, que básicamente nos convirtió en lo que somos hoy. Vi cómo varios ejecutivos se movían incómodos en sus asientos. Vi cómo Alonso intercambiaba miradas con otros directores. Rosalía seguía en el escenario, completamente perdida, sin entender qué estaba pasando. Vanessa continuó. El proyecto oficial tiene la firma del arquitecto jefe de ese entonces. Un hombre llamado Ricardo Fuentes. Ustedes lo conocen. Fue promovido a socio después de ese éxito. Ahora está retirado, viviendo cómodamente con las ganancias de su brillante carrera. Su voz tenía un filo ahora. Pero hay un pequeño problema. Ricardo Fuentes no diseñó ese proyecto. El murmullo recorrió el salón como una ola. Vanessa sacó su teléfono celular del pequeño bolso que llevaba. Tengo aquí los archivos originales. Los encontré por accidente en un servidor antiguo que nadie había revisado en años. Borradores. Correos electrónicos. Documentos con metadatos intactos. Y todos, absolutamente todos, tienen el nombre de la persona que realmente diseñó Torres del Pacífico. Levantó la vista del teléfono y me miró directamente. Sebastián Méndez. El hombre que su esposa acaba de intentar subastar por $50. Sentí como si alguien me hubiera golpeado el pecho. No podía respirar. Tomás, sentado a mi lado, me agarró el brazo. Es verdad, susurró. Yo no podía hablar. Solo asentí ligeramente. Vanessa siguió hablando. Sebastián trabajaba como arquitecto junior en ese entonces. Tenía 29 años. Presentó el diseño completo a Ricardo Fuentes, confiando en que su jefe le daría crédito. Pero Fuentes hizo lo que muchos hombres poderosos hacen, se apropió del trabajo de alguien más joven, más vulnerable,
alguien que no tenía los recursos para defenderse. Las palabras salían de su boca, pero yo apenas las procesaba. Era como ver mi vida siendo expuesta frente a todos. Ese proyecto había sido mi bebé. Había trabajado noches enteras en él. Había puesto cada onza de creatividad que tenía. Y cuando Fuentes lo presentó como suyo, cuando la empresa lo celebró como un genio, yo no dije nada. No dije nada porque tenía miedo. Porque necesitaba el trabajo. Porque Rosalía estaba embarazada en ese momento y yo no podía arriesgar mi empleo. Y después, cuando ella perdió el bebé, ya era demasiado tarde. El proyecto ya había sido acreditado. Ya habían dado los premios. Ya era historia. Vanessa proyectó algo en la pantalla grande que estaba detrás del escenario. Imágenes de planos arquitectónicos. Documentos. Correos electrónicos con fechas claramente visibles. Aquí pueden ver los borradores originales. Las fechas de creación de los archivos. Los correos donde Sebastián envía sus diseños a Fuentes. Y aquí, señaló otra imagen, pueden ver el correo donde Fuentes le dice a Sebastián que necesita hacer algunos ajustes, pero que su contribución será reconocida. Eso nunca pasó. Miré a Alonso. Su rostro estaba rojo. No de vergüenza, sino de rabia contenida. Porque esto lo hacía cómplice. Él había estado ahí. Él había firmado la promoción de Fuentes. Él había celebrado ese proyecto sin cuestionar nada. Y ahora, 6 años después, estaba siendo expuesto públicamente. Vanessa no había terminado. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que Sebastián nunca reclamó. Nunca demandó. Nunca hizo escándalo. Simplemente aceptó una transferencia a un puesto administrativo, donde sus talentos fueron completamente desperdiciados. Y durante 6 años ha estado manejando presupuestos y coordinando juntas, mientras el hombre que le robó su trabajo disfrutaba de fama y fortuna. Rosalía finalmente reaccionó. Se acercó a Vanessa, tambaleándose ligeramente. Espera, espera. Esto es ridículo. Sebastián nunca mencionó nada de esto. Si fuera verdad, él me lo hubiera dicho. Vanessa la miró con una mezcla de lástima y disgusto. ¿De verdad? Le hubiera dicho a la mujer que acaba de humillarlo públicamente, que lo llama feo y aburrido constantemente, que acaba de intentar subastarlo como si fuera basura. ¿A esa mujer le hubiera confiado su dolor más profundo? Rosalía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Vanessa se dirigió al salón otra vez. Por eso ofrezco $50,000. No como una broma. No como parte de esta humillación grotesca, sino como un gesto simbólico del valor real de Sebastián. Un valor que esta empresa ignoró, que su esposa ignoró, que todos ustedes ignoraron mientras se reían hace unos minutos. El silencio ahora era incómodo, pesado, lleno de culpa colectiva. Y solo para que quede claro, agregó, he enviado toda esta información a la junta directiva esta tarde. También a algunos medios especializados en arquitectura. No para destruir a la empresa, sino para asegurarme de que la verdad finalmente salga a la luz. Y para que Sebastián reciba el reconocimiento que siempre mereció. Bajó del escenario y caminó directamente hacia mi mesa. Me ofreció su mano. Yo la tomé, todavía aturdido. Lo siento, dijo suavemente, solo para mí. Siento que haya tenido que ser de esta manera. Pero cuando vi lo que tu esposa estaba haciendo, supe que era ahora o nunca. Yo asentí, sin poder formar palabras todavía. Ella apretó mi mano. Tienes mucho talento, Sebastián. Nunca debiste estar sentado en una oficina, haciendo trabajo administrativo. Y si me lo permites, me gustaría hablar contigo la próxima semana sobre algunas oportunidades. Rosalía bajó del escenario tropezando. Se acercó a nosotros con el vestido dorado ahora pareciendo demasiado brillante, demasiado llamativo. Su maquillaje perfecto ahora lucía corrido por las lágrimas que comenzaban a formarse. Sebastián, dijo con voz temblorosa. Yo no sabía. Tú nunca me dijiste sobre ese proyecto. ¿Por qué nunca me lo contaste? La miré. Realmente la miré. Y por primera vez en 23 años, vi claramente quién era. No la mujer de la que me había enamorado. No la esposa que pensé que tenía. Sino la persona real. La persona cruel, egoísta, que había disfrutado haciéndome pequeño porque eso la hacía sentir grande. Te lo conté, dije con voz calmada. Hace 6 años. Llegué a casa devastado. Te dije que Fuentes había tomado mi proyecto. Que no me habían dado crédito.
que me sentía traicionado. Hice una pausa, recordando esa noche con claridad perfecta. ¿Sabes qué me dijiste? Rosalía negó con la cabeza, las lágrimas corriendo ahora libremente. Me dijiste que dejara de ser dramático, que debía sentirme afortunado de tener trabajo, que no todos podían ser estrellas, y que si realmente hubiera sido tan bueno, me habrían dado el crédito. Vi cómo sus ojos se abrían con horror al recordar. Así que no, Rosalía, no es que no te lo haya contado, es que no te importó lo suficiente como para recordarlo. Me puse de pie. Tomás también se levantó, poniéndose a mi lado como el hermano que siempre había sido. Me voy, dije simplemente. No a casa. Ya no hay casa para mí ahí. Me voy a un hotel esta noche. Y mañana buscaré un apartamento. Rosalía me agarró el brazo. No puedes irte. No puedes dejarme así. Sebastián, por favor, fue solo una broma. Estaba borracha. No lo decía en serio. La miré una última vez. Sí lo decías en serio. Llevas años diciéndolo en serio. La única diferencia es que esta noche lo hiciste frente a testigos. Me solté de su agarre. Miré alrededor del salón. Todos seguían observando en silencio. Gracias por venir, dije en voz alta, para que todos escucharan. Espero que hayan disfrutado el show. Feliz año nuevo. Y caminé hacia la salida. Tomás caminó conmigo. Vanessa también. Cuando llegamos a la puerta, escuché a Rosalía gritar mi nombre. Pero no me detuve. No miré atrás. Porque por primera vez en más de 2 décadas, estaba caminando hacia adelante. Hacia algo nuevo. Hacia algo mejor. Hacia la vida que siempre debí tener. El aire frío de la noche me golpeó la cara cuando salí del hotel. Era casi medianoche. Podía escuchar el ruido de la fiesta detrás de mí, amortiguado por las puertas de vidrio que se cerraban automáticamente. Música, risas nerviosas, el murmullo de 100 conversaciones sobre lo que acababa de pasar. Pero todo eso quedaba atrás. Yo seguía caminando hacia el estacionamiento, con Tomás a mi lado y Vanessa unos pasos detrás. Mis piernas se movían automáticamente, un pie delante del otro, pero mi mente estaba en blanco. No sentía rabia. No sentía tristeza. No sentía alivio. Era como si todas las emociones se hubieran cancelado mutuamente, dejándome en un estado de calma extraña, casi antinatural. Tomás rompió el silencio. Hermano, ¿estás bien? Me detuve junto a mi auto. Miré mis manos. Todavía tenían rastros de grasa del neumático que había cambiado horas antes. Parecía que había pasado una eternidad desde ese momento. No lo sé, respondí honestamente. No sé qué siento. No sé qué pensar. Solo sé que no puedo volver ahí. Tomás asintió. No tienes que volver. Puedes quedarte en mi casa esta noche. Tenemos el cuarto de huéspedes libre. Iba a aceptar cuando Vanessa habló desde atrás. Sebastián, si me permites. Nos volteamos. Ella se veía serena bajo las luces del estacionamiento, como si no acabara de detonar una bomba en medio de la fiesta corporativa más importante del año. Tengo una propuesta. Sé que es mucho pedir después de todo lo que pasó esta noche, pero me gustaría que habláramos. No mañana. Ahora. Si estás en condiciones, claro. La miré con curiosidad. ¿Hablar de qué? De tu futuro, dijo simplemente. De lo que viene después de esto. Tomás me miró. Yo me encogí de hombros. Está bien. ¿Dónde? Vanessa señaló hacia el bar del hotel, uno separado del salón de eventos. Ahí. Tranquilo, sin gente de la empresa. Solo nosotros 3 si Tomás quiere acompañarte. Mi amigo asintió. No te voy a dejar solo, hermano. No esta noche. Entramos al bar. Era un lugar pequeño, con iluminación tenue, música ya suave de fondo, y apenas 3 o 4 personas en las mesas. Nos sentamos en una esquina apartada. Una mesera se acercó y Vanessa pidió un whisky. Tomás pidió cerveza. Yo pedí agua. Necesitaba mi mente clara. Cuando la mesera se fue, Vanessa se reclinó en su asiento y me estudió con expresión seria. ¿Cuánto sabes sobre mi historial?, preguntó. Nada, admití. Sé que llegaste hace 6 meses como directora de proyectos. Eso es todo. Ella sonrió levemente. Antes de venir aquí, trabajé 15 años en una firma de arquitectura en Monterrey. Empecé desde abajo. Dibujante técnica.
Ascendí a diseñadora junior, luego a arquitecta senior, finalmente a directora. Fue un camino largo y difícil. Tomó un sorbo de su whisky cuando llegó. Viví algo similar a lo que te pasó. Mi jefe, un hombre con mucho prestigio, se apropió de uno de mis diseños. Fue un edificio corporativo importante. Cuando lo confronté, me dijo que yo era muy joven para recibir ese crédito, que dañaría mi carrera si parecía que había llegado demasiado rápido, que él iba a cuidar el proyecto hasta que yo estuviera lista. Hizo una pausa. Nunca estuve lista según él. 3 años después, presenté mi renuncia. Pero antes, me aseguré de que todos los archivos originales, todos los correos, todas las pruebas, llegaran a las personas correctas. Perdió su licencia. Yo perdí 3 años. Entendí por qué había hecho lo que hizo esta noche. No era solo por justicia abstracta. Era personal. Lo siento, dije. Ella negó con la cabeza. No lo sientas. Me enseñó algo valioso. El talento sin voz no sirve de nada. Y tu voz fue silenciada hace mucho tiempo. Por Fuentes. Por Alonso. Por tu esposa. La última palabra la dijo con particular disgusto. Pero ahora todos escucharon. Y ahora tienes opciones. Se inclinó hacia adelante. He estado trabajando en algo estos últimos meses. Un proyecto independiente. Quiero abrir mi propia firma de arquitectura, especializada en desarrollos sostenibles, proyectos residenciales innovadores. Exactamente el tipo de cosas que tú diseñabas antes de que te metieran en esa oficina administrativa. Mis ojos se abrieron. He estado buscando un socio. Alguien con experiencia, con visión, con el talento necesario. Cuando revisé tu trabajo en esos archivos viejos, supe que eras tú, pero no sabía cómo acercarme. No sabía si todavía tenías esa chispa o si la habían apagado completamente. Tomás silbó bajo. Estás ofreciéndole sociedad. Estoy ofreciéndole una oportunidad, corrigió Vanessa, para hacer lo que siempre debió estar haciendo, para tener el crédito que siempre mereció, para construir algo propio, algo que nadie le pueda quitar. Me miró directamente a los ojos. Tengo el capital inicial, tengo los contactos, tengo la experiencia administrativa. Lo que no tengo es alguien con tu capacidad de diseño, alguien que pueda crear espacios que realmente importen. No podía hablar. Era demasiado. Todo era demasiado. Hace 3 horas mi esposa me estaba subastando como basura. Y ahora esta mujer que apenas conocía me estaba ofreciendo la oportunidad con la que había soñado durante décadas. No tienes que responder ahora, dijo Vanessa al ver mi expresión. De hecho, no deberías. Es una decisión importante. Necesitas tiempo. Necesitas procesar todo lo que pasó esta noche. Pero quiero que sepas que la oferta es real. Y que estará ahí cuando estés listo. Tomás puso su mano en mi hombro. Hermano, esto es increíble. Es exactamente lo que necesitas. Pero yo negué con la cabeza lentamente. No entiendes. Hace 6 años hubiera matado por esta oportunidad. Pero ahora, no sé si todavía puedo hacerlo. Han pasado años desde que diseñé algo real. ¿Y si perdí esa habilidad? ¿Y si ya no soy bueno? Vanessa sonrió. Vi tus diseños, Sebastián. No se pierde ese tipo de talento. Se oxida un poco, tal vez. Pero se limpia. Se recupera. Y tengo la sensación de que tienes años de creatividad reprimida esperando salir. Bebí mi agua, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Por qué yo? No me conoces. Podrías asociarte con alguien más establecido, con mejor reputación. Porque las personas establecidas con buena reputación son aburridas, dijo Vanessa con una sonrisa. Diseñan lo mismo una y otra vez. Seguro. Rentable. Sin riesgo. Yo no quiero eso. Quiero innovación. Quiero pasión. Y la pasión solo viene de personas que tienen algo que demostrar. Tú tienes 23 años de humillación que convertir en grandeza. Esa es la mejor motivación que existe. La miré por un largo momento. Había algo en ella que inspiraba confianza. No era solo su profesionalismo o su obvio talento. Era su honestidad. Su directa falta de manipulación. Después de décadas con Rosalía, con sus juegos mentales constantes, sus insinuaciones venenosas, sus elogios envenenados, la transparencia de Vanessa era como agua fresca. Necesito pensarlo, dije finalmente. Necesito
reordenar mi vida primero. El divorcio. Encontrar un lugar donde vivir. Procesar todo esto. Ella asintió. Por supuesto. Toma el tiempo que necesites. Aquí está mi tarjeta. Llámame cuando estés listo. Tomás y yo salimos del bar una hora después. Vanessa se había ido a casa. Nos quedamos solos en el estacionamiento vacío. Era pasada la medianoche. Año Nuevo había llegado sin que lo notáramos. Sin fuegos artificiales. Sin brindis. Sin celebración. Pero de alguna manera, se sentía apropiado. Este no era un final. Era un comienzo. Tomás me abrazó. Un abrazo largo, fuerte, del tipo que solo dan los verdaderos hermanos. Estoy orgulloso de ti, dijo con voz ronca. Por salir de ahí. Por no volver con ella. Por finalmente elegirte a ti mismo. Yo no lloré. Pensé que lloraría. Pensé que esta noche estaría llena de lágrimas y colapsos emocionales. Pero no había lágrimas. Solo cansancio. Un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. Era el cansancio de cargar un peso durante décadas y finalmente dejarlo caer. Gracias por estar aquí, le dije. Siempre, respondió. Siempre voy a estar aquí, hermano. Manejé detrás de Tomás hasta su casa. Su esposa nos esperaba despierta, preocupada. Me preparó el cuarto de huéspedes sin hacer preguntas. Me dio una toalla limpia, ropa de dormir de Tomás que me quedaba grande, y un abrazo maternal. Mañana todo se verá diferente, dijo. Siempre lo hace. No estaba seguro de creerle, pero agradecí las palabras de todas formas. Me acosté en esa cama extraña, en esa casa que no era mía, por primera vez en 23 años sin Rosalía al lado. Y en lugar de sentir soledad, sentí espacio. Espacio para respirar. Espacio para pensar. Espacio para ser. Miré el techo oscuro y pensé en todo lo que había pasado. En la humillación pública. En la revelación de Vanessa. En la oferta inesperada. En el final de mi matrimonio. Pero sobre todo, pensé en esa pregunta que Vanessa había plantado en mi mente. ¿Qué viene después? Por primera vez en décadas, la respuesta no me aterraba. Me emocionaba. Los días que siguieron a esa noche fueron extraños y surrealistas. Como vivir en una realidad paralela donde todo se veía igual pero se sentía completamente diferente. Me quedé en la casa de Tomás durante la primera semana. Su esposa, Carolina, me trataba con una amabilidad que me hacía sentir incómodo al principio, como si fuera un paciente que necesitaba cuidados especiales. Pero gradualmente entendí que no era lástima. Era respeto. Respeto por alguien que finalmente había tomado una decisión difícil. Rosalía me llamó 17 veces el primer día. Envió 32 mensajes. Todos decían variaciones de lo mismo. Lo siento, estaba borracha, no lo decía en serio. Por favor vuelve a casa, podemos arreglar esto. No respondí ninguno. El segundo día tocó la puerta de la casa de Tomás. Él salió a hablar con ella. Yo los observé desde la ventana del segundo piso. Rosalía lloraba. Gesticulaba. Señalaba hacia la casa como si yo fuera un objeto que le habían robado y que quería recuperar. Tomás negó con la cabeza repetidamente. Finalmente ella se fue, furiosa, dando un portazo a su auto que hizo eco por toda la calle. El tercer día cambió su estrategia. Los mensajes pasaron de disculpas a acusaciones. Que yo era un cobarde. Que estaba exagerando. Que siempre había sido demasiado sensible. Que había arruinado su reputación frente a todos. Que la había humillado públicamente. La ironía de ese último mensaje casi me hizo reír. Casi. Bloqueé su número esa tarde. El silencio que siguió fue glorioso. Contraté a un abogado al cuarto día. Una mujer llamada Brenda que me había sido recomendada por Tomás. Tenía 58 años, cabello gris corto, y una mirada que te hacía sentir que había visto todas las peores versiones del ser humano y ya nada la sorprendía. Matrimonio de 23 años, sin hijos, sin bienes compartidos importantes, dijo revisando mis documentos. Debería ser relativamente simple. Hay adulterio, violencia, algo que pueda complicar las cosas. Abuso emocional, dije, constante, durante años. Ella asintió como si fuera lo más normal del mundo. Testigos. Cientos. La última vez fue en público. Hay videos. Brenda levantó una ceja. Videos. Le conté sobre la fiesta, sobre la subasta, sobre todo. Cuando terminé,
Ella se reclinó en su silla y silbó bajo. Eso facilita las cosas considerablemente. Voy a necesitar copias de esos videos. Y necesito que hagas una lista de todas las personas que presenciaron ese incidente y cualquier otro incidente similar. Salí de su oficina sintiéndome extraño. Durante años había normalizado el comportamiento de Rosalía. Lo había justificado. Lo había minimizado. Pero escuchar a esta abogada, esta profesional seria y experimentada, llamarlo por su nombre real, abuso emocional, algo cambió en mí. No era sensible. No estaba exagerando. Era real. Había sido real todo el tiempo. El lunes llegó y tuve que volver al trabajo. Había considerado pedir días libres, pero Tomás me convenció de que era mejor mantener la rutina. Esconderte solo va a hacer que los rumores crezcan, dijo. Ve, mantén la cabeza en alto. No hiciste nada malo. Tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil. Entré al edificio de la empresa a las 8 de la mañana. El guardia de seguridad me miró con una expresión extraña, entre lástima y curiosidad. La recepcionista dejó de hablar por teléfono cuando me vio. Pude sentir los susurros siguiéndome mientras caminaba hacia los elevadores. Cuando llegué a mi piso, el silencio fue aún más obvio. Cabezas que se volteaban y luego miraban rápidamente hacia otro lado. Conversaciones que se detenían abruptamente. Sentí el calor subir a mi cara, pero seguí caminando hacia mi oficina con la dignidad intacta. Cerré la puerta detrás de mí y respiré profundo. Había sobrevivido la entrada. Eso era algo. A las 9, mi teléfono interno sonó. Era la asistente de Alonso. El señor Alonso quiere verlo en su oficina. Ahora, por favor. Mi estómago se apretó. Esta era la conversación que había estado temiendo. Subí 2 pisos hasta la oficina del CEO. Su asistente me hizo pasar inmediatamente. Alonso estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con expresión seria. Siéntate, Sebastián, dijo sin preámbulos. Me senté. Esperé. Él tamborileó los dedos sobre el escritorio durante un momento largo antes de hablar. He tenido una semana muy interesante, comenzó. Desde la noche del Año Nuevo, he recibido llamadas de la junta directiva, de inversionistas, de medios especializados. Todos preguntando sobre el mismo tema, el proyecto Torres del Pacífico y quién realmente lo diseñó. Me miró directamente. Vanessa Herrera envió documentación completa a todos ellos. Documentación que, debo admitir, es irrefutable. Los archivos originales tienen tu nombre. Las fechas lo confirman. Los correos electrónicos son claros. Hizo una pausa. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca reclamaste lo que era tuyo? La pregunta me tomó por sorpresa. Había esperado acusaciones, defensas, quizás incluso amenazas. No preguntas honestas. Porque tenía miedo, respondí con la verdad. Tenía 29 años. Mi esposa estaba embarazada. Necesitaba el trabajo. Y Fuentes era poderoso. Nadie me hubiera creído sobre su palabra. Alonso asintió lentamente. Probablemente tengas razón. Y eso me hace cómplice. Debí haber cuestionado. Debí haber investigado. Pero era más fácil celebrar el éxito que cuestionar su origen. Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. La Junta quiere hacer una declaración pública. Reconocer el error. Darte el crédito oficial. Ofrecerte compensación. Se volteó hacia mí. Y yo personalmente quiero ofrecerte algo más. Una posición como director de diseño arquitectónico. Tu propio departamento. Control creativo completo. El salario sería el triple de lo que ganas ahora. Era exactamente lo que hubiera querido escuchar hace 6 años. Hace 6 meses. Incluso hace 6 semanas. Pero ahora, sentado en esa oficina, mirando a este hombre que había permitido que mi trabajo fuera robado, que había permitido que mi carrera fuera destruida, sentí algo diferente. Sentí indiferencia. Aprecio la oferta, dije calmadamente. Pero voy a declinar. Alonso parpadeó, sorprendido. ¿Declinar? Sebastián, esto es lo que siempre quisiste. Reconocimiento. Una posición importante. La oportunidad de diseñar otra vez. Es lo que quise, corregí. Pasado. Ya no trabajo así. Ya no quiero pertenecer a un lugar donde mi valor solo fue reconocido después de un escándalo público. Donde necesité que alguien más peleara por mí porque nadie aquí lo hizo durante 6 años. Me puse de pie.
Voy a presentar mi renuncia efectiva en 2 semanas. Es el tiempo apropiado para transferir mis proyectos actuales. Después de eso, no volveré. Alonso se veía genuinamente impactado. ¿Ya tienes otro trabajo? Tengo algo mejor, dije. Tengo una oportunidad de construir algo propio. Algo que nadie me puede quitar. Extendí mi mano. Él la tomó después de un momento. Buena suerte, Sebastián, dijo, y por primera vez sonó sincero. Gracias, respondí. La voy a necesitar. Salí de esa oficina sintiéndome más ligero que en años. Había rechazado la oferta de mis sueños. Y se sentía absolutamente correcto. Esa tarde llamé a Vanessa. Acepto tu oferta, dije sin preámbulo. Quiero ser tu socio. Quiero construir esa firma contigo. Pude escuchar la sonrisa en su voz. Excelente. ¿Puedes reunirte mañana? Tenemos mucho que planear. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Trabajé mis últimos días en la empresa con profesionalismo, transfiriendo proyectos, documentando procesos. Algunos colegas me evitaban. Otros me felicitaban en voz baja. Brenda, la mujer de mi departamento, me abrazó el último día. Nunca pensé que lo harías, dijo. Pensé que te quedarías aquí para siempre, dejando que te pisotearan. Me alegra haberme equivocado. Encontré un apartamento pequeño pero luminoso cerca del centro. Un solo dormitorio, cocina abierta, grandes ventanas. Nada lujoso, pero mío. Completamente mío. Tomás y Carolina me ayudaron a mudarme. No tenía mucho. Había dejado casi todo en la casa con Rosalía. Muebles, decoraciones, recuerdos. No quería nada de esa vida. Empezaría de cero. El proceso de divorcio avanzaba. Rosalía intentó pelear al principio, reclamar la mitad de todo, hacer las cosas difíciles. Pero cuando Brenda presentó los videos de la fiesta, cuando presentó testimonios de docenas de testigos sobre años de abuso emocional, algo en ella se quebró. Aceptó un arreglo simple y rápido. La casa sería vendida y dividiríamos las ganancias. Las cuentas bancarias serían separadas. No habría pensión para ninguno de los dos. Limpio. Final. Liberador. Vanessa y yo comenzamos a trabajar en la firma. Rentamos un espacio pequeño, solo 2 oficinas y un área común. Contratamos una asistente. Diseñamos nuestro logo. Registramos el nombre, Herrera y Méndez Arquitectos. Ver mi apellido ahí, en igualdad, en sociedad, me hizo sentir algo que no había sentido en décadas. Orgullo. Los primeros proyectos fueron pequeños. Renovaciones residenciales. Una casa de campo. Una oficina boutique. Pero cada uno lo diseñé con todo lo que tenía. Con toda la creatividad que había estado reprimida durante años. Y era bueno. Era realmente bueno. Los clientes quedaban encantados. Las fotos comenzaron a circular en redes sociales. Lentamente, nuestra reputación crecía. 3 meses después de esa noche de Año Nuevo, recibí un sobre por correo. Era de la Asociación Nacional de Arquitectos. Dentro había una carta oficial reconociéndome como el diseñador original del proyecto Torres del Pacífico. Una disculpa formal por el error. Y una invitación a recibir un premio retroactivo en su ceremonia anual. Miré la carta durante largo rato. Sentí algo cálido en mi pecho. No era felicidad exactamente. Era cierre. Era validación. Era la confirmación de que no había estado loco todos estos años. Que mi trabajo había valido. Que yo había valido. Un año después de aquella noche, estaba parado en la entrada de mi propio estudio de arquitectura. No el espacio pequeño que habíamos rentado con Vanessa al principio, sino un lugar real, con amplias ventanas que dejaban entrar luz natural, mesas de dibujo, computadoras de última generación, y una sala de juntas con vista a la ciudad. Herrera y Méndez Arquitectos había crecido más rápido de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Teníamos 6 empleados ahora, 3 proyectos importantes en desarrollo, y una lista de espera de clientes que querían trabajar con nosotros. Vanessa entró a mi oficina esa mañana con 2 tazas de café y una sonrisa enorme. «¿Adivina qué?», dijo dejando una taza en mi escritorio. «¿Qué?». Nos acaban de contactar para el proyecto del nuevo complejo cultural de la ciudad. Competencia directa contra 5 firmas grandes, incluyendo tu antigua empresa. Me reí. Eso es irónico. Eso es justicia poética, corrigió ella. Y vamos a ganar. Tenía razón. 3 semanas después,
Presentamos nuestra propuesta. Un diseño que combinaba funcionalidad con belleza, sostenibilidad con innovación. Exactamente el tipo de trabajo que siempre había querido hacer. Y ganamos. El día que anunciaron nuestra victoria, Tomás vino al estudio con una botella de champán. Por el hombre que todos decían que valía $50, brindó con una sonrisa enorme. Por demostrar que nunca tuviste precio. Todos rieron. Incluso yo. Porque ya no dolía. Esa noche, aquella humillación pública, se había convertido en algo diferente en mi memoria. No era el final de mi historia. Era el comienzo. El empujón brutal que necesitaba para finalmente despertar. Mi divorcio se finalizó en marzo. Recibí los papeles firmados en mi nuevo apartamento. Miré el documento que oficialmente terminaba 23 años de matrimonio y no sentí tristeza. Sentí alivio tan profundo que casi me mareó. Rosalía había intentado contactarme varias veces durante el año. Al principio con enojo, luego con súplicas, finalmente con indiferencia forzada. Nunca respondí. No había nada que decir. Ella era parte de un pasado que yo había dejado atrás completamente. Escuché rumores sobre ella ocasionalmente. Que se había mudado a otra ciudad. Que había perdido amistades después de que el video de la fiesta circulara. Que su familia estaba avergonzada. Parte de mí, la parte que había amado a esa mujer hace décadas, sentía algo parecido a lástima. Pero era una lástima distante, abstracta, como la que sientes por un extraño en las noticias. Ya no era mi problema. Ya no era mi responsabilidad. Ya no era mi vida. Comencé a hacer cosas que nunca me había permitido hacer. Me uní a un gimnasio y empecé a cuidar mi salud, no porque alguien me dijera que debía hacerlo, sino porque yo quería sentirme bien. Perdí peso gradualmente. No para verme de cierta manera, sino porque me sentía más fuerte, más capaz. Compré ropa que me gustaba sin preocuparme si alguien más la aprobaría. Decoré mi apartamento con cosas que elegí yo, no cosas que alguien más decidió que deberían estar ahí. Pequeñas libertades que sumadas se sentían monumentales. También volví a tener vida social. Cenas con Tomás y Carolina. Salidas con colegas del estudio. Incluso algunas citas ocasionales, aunque nada serio. No estaba buscando otra relación. Estaba aprendiendo a estar solo sin sentirme solo. A disfrutar mi propia compañía. A ser suficiente para mí mismo. Era algo que nunca había experimentado. Había pasado de vivir con mis padres a vivir con Rosalía. Nunca había sido solo yo. Y resultó que me gustaba bastante quién era yo cuando nadie más estaba definiéndome. La ceremonia de premios de la Asociación Nacional de Arquitectos fue en noviembre. Me puse un traje nuevo, color gris oscuro, que me quedaba perfectamente. Tomás vino conmigo. Vanessa también. Cuando llamaron mi nombre para recibir el reconocimiento por Torres del Pacífico, subí al escenario con calma. No había nervios. No había miedo. Solo paz. El presidente de la asociación me entregó una placa conmemorativa y pidió que dijera algunas palabras. Miré al público. Cientos de arquitectos, diseñadores, profesionales de la industria. Y hablé desde el corazón. Este proyecto lo diseñé cuando tenía 29 años. Pensé que iba a ser el inicio de una carrera brillante. En cambio, fue el inicio de 6 años de silencio. 6 años de ver mi trabajo acreditado a otra persona. 6 años de preguntarme si realmente había valido la pena. Hice una pausa. Pero esos 6 años me enseñaron algo importante. Me enseñaron que el talento sin dignidad no vale nada. Que el éxito sin respeto propio es vacío. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar quién realmente eres. Los aplausos fueron ensordecedores. Pero lo que más significó fue ver a Tomás en primera fila con lágrimas en los ojos. Ver a Vanessa sonriendo con orgullo. Ver a personas que no conocía poniéndose de pie. Este era mi momento. Nadie me lo había dado. Nadie me lo había quitado. Era mío. Después de la ceremonia, varios arquitectos jóvenes se acercaron. Querían saber mi historia. Querían consejos. Y me di cuenta de algo. Mi experiencia, por dolorosa que había sido, podía ayudar a otros. Podía ser la voz que yo no tuve. Podía decirles que no se quedaran callados. Que no aceptaran ser invisibles. Que su trabajo importaba y que ellos importaban. Comencé a dar charlas en universidades. A mentorear estudiantes. A usar mi historia como ejemplo de que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. En diciembre,
Exactamente un año después de aquella fiesta desastrosa, Vanessa organizó una celebración en el estudio. Todo el equipo estaba ahí. Tomás y Carolina. Algunos clientes que se habían vuelto amigos. Había comida, música, decoraciones. Era simple pero cálido. Real. En un momento de la noche, Vanessa pidió atención. Quiero hacer un brindis, dijo levantando su copa. Hace un año, vi a un hombre ser humillado públicamente por alguien que supuestamente lo amaba. Vi a ese hombre quedarse callado, digno, mientras su mundo explotaba a su alrededor. Y pensé, ese hombre merece algo mejor. Me miró directamente. No sabía en ese momento que ese hombre se convertiría en mi mejor socio, en mi amigo, en alguien cuyo talento y dedicación inspiran a todo nuestro equipo todos los días. Levantó su copa más alto. Por Sebastián. Por demostrar que el valor de una persona no lo define quien los menosprecia, sino quien los reconoce. Y sobre todo, quien se reconoce a sí mismo. Todos bebieron. Y yo sentí algo que no había sentido en décadas. Sentí que pertenecía, que importaba, que era visto. Esa noche, de regreso en mi apartamento, me paré frente al espejo del baño. Miré al hombre reflejado ahí. 52 años. Menos pelo que antes, pero ya no me importaba. Algunas canas más. Algunas arrugas más profundas alrededor de los ojos. Pero también algo diferente. Una luz que no había estado ahí durante años. Una postura más recta. Una expresión más tranquila. Este era yo. Finalmente, completamente, indiscutiblemente yo. Pensé en Rosalía. En esa noche hace un año. En cómo ella había intentado subastrarme por $50, convencida de que ese era mi valor. Y me reí. Me reí porque durante 23 años, yo también había creído eso. Había creído que valía lo que otros decidían que valía. Había creído que mi precio era negociable. Había creído que merecía ser tratado como menos que nada. Pero estaba equivocado. Todos estaban equivocados. Porque durante estos 23 años creí que valía $50. Hoy sé que nunca tuve precio. Porque no estaba en venta. Nunca lo estuve. Solo necesitaba recordarlo. Y cuando finalmente lo hice, cuando finalmente entendí que mi valor no dependía de la validación de otros, todo cambió. Mi trabajo floreció. Mis relaciones mejoraron. Mi vida se convirtió en algo que realmente quería vivir. Apagué la luz del baño y caminé hacia mi habitación. Mañana sería otro día de trabajo en el estudio. Otro día de crear, de diseñar, de construir algo que importaba. Otro día de ser libre. Me acosté en mi cama, en mi apartamento, en mi vida que había construido desde cero. Y por primera vez en más años de los que podía contar, me dormí completamente en paz. No con el peso de expectativas imposibles. No con el dolor de humillaciones constantes. Solo con la certeza tranquila de que finalmente, después de tanto tiempo perdido, había encontrado el camino de regreso a mí mismo. Y ese camino valía infinitamente más que cualquier precio que alguien intentara ponerme.